Hemos estado estudiando la rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo, y en esta ocasión vamos a hablar de la dinámica rotacional. Ya hemos tenido tiempo para hablar especialmente de la cinemática, hablando de cómo se determina la posición y cómo la velocidad y la aceleración, tanto para las dimensiones traslacionales como las dimensiones rotacionales. Y mostramos que las ecuaciones cinemáticas, tanto para el caso traslacional como para el caso rotacional, son equivalentes, son idénticas esas ecuaciones, con lo cual nosotros podemos avanzar. También les recuerdo que hablamos de la energía cinética rotacional, que se puede escribir como un medio de I por omega al cuadrado, donde I es el momento de inercia en torno al eje de rotación. Y aprendimos cómo se pueden calcular esos momentos de inercia de un objeto rígido. Queremos recordar que el momento de inercia, o hacer énfasis en que el momento de inercia es esa medida de oposición al cambio en el movimiento rotacional de cualquier objeto. Y el cálculo ya de los momentos de inercia dijimos que lo vamos a dejar para su curso de mecánica. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos hablar de dinámica rotacional. Cuando hablamos de dinámica estamos preguntándonos por las fuerzas, pero acá vamos a introducir el concepto de momento de torsión. ¿Por qué? Pues el dibujo muestra, tiene una llave de tuercas que con una llave de tuercas lo que hacemos es rotar, hacer rotaciones de la tuerca. Si aplicamos una fuerza como la que tenemos aquí, una fuerza F, entonces en rotación solamente va a producir la componente perpendicular a la llave de tuercas que tenemos en este caso, y podemos definir una medición como el momento de torsión, como el torque tau, que será el producto de la distancia que hay entre el eje, entre el punto por donde pasa el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Eso es R, por la componente vertical, que es F por seno de teta. F por seno de teta. Por otro lado, si usted prolonga una línea en la dirección de la aplicación de la fuerza y después desde el punto de rotación trae una perpendicular, entonces esta distancia D, puedes mirar en este triángulo, sería igual a R por seno de phi. R por seno de phi. Entonces podríamos escribir esto también de la forma F por D. Es decir, el momento de inercia, vimos que dependía del punto de aplicación, y el momento de torsión sobre un eje también depende del punto de aplicación. Entonces su valor depende de la elección del eje de rotación o del punto de aplicación, esa distancia que hay. Ahora, cuando tenemos dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto rígido, como se muestra en esta figura, ¿sí? Tenemos más de una fuerza, tenemos dos o más, entonces cada fuerza va a producir su propio momento de rotación en torno a ese punto O, y el momento total será la suma vectorial de ellos. Y aquí tenemos que hacer énfasis en que es la suma vectorial de estos momentos, el caso general. Ahora, aquí específicamente nosotros por eso escogemos una dirección que vamos a llamar positiva, en este caso la dirección contraria al giro de las manecillas del reloj la vamos a tomar como positiva, y entonces vamos a escribir que para este caso tendríamos que
tau 1 sería F1 por D1 y tau 2 tendría un signo menos F2 por D2, ¿sí? Que sería la forma como lo estamos aplicando. Y esto lo podemos mirar en un ejemplo inmediatamente. Decimos, suponga que tenemos este caso que tenemos en la figura, tenemos un cilindro que tiene como dos cilindros anclados, uno de radio R2, uno de radio R1, y se pregunta cuál es el momento de torsión neto que actúa sobre el cilindro en torno al eje de rotación. Entonces, como dijimos, escogemos la dirección de rotación en ese sentido y podemos escribir que en este caso tendríamos que el momento de torsión neto, tau, sería igual a T2 multiplicado por R2. ¿Y por qué este tiene signo positivo? Porque es evidente que esta fuerza aplicada sobre este punto va a hacer que el cilindro gire en forma contraria a las manecillas del reloj. Menos, y miramos este T1, que esa tensión 1 de esa cuerda multiplicada por R1. El ángulo que hay de aplicación en ambos casos es 90 grados y por eso no está apareciendo más valores aquí que esos. Ahora podemos mirar un poquito esto en cuanto a los valores, es decir, cuál es el momento neto en torno a eso y el momento de torsión neto en torno al eje de rotación y de qué forma da vuelta el cilindro si parte desde el reposo y tenemos estos valores para T1, para R1, para T2 y R2. Pues lo aplicamos y decimos, todo lo que tenemos que hacer es escribir que el momento de torsión T va a ser igual a T2 por R2. T2 es 15 newtons, escribimos esto, 15 newtons, multiplicado por 0,50 metros, menos el momento de torsión 2, que serían 5 newtons, multiplicados por 1 metro. Vemos que nos va a dar esto. Entonces tenemos 15 por 0,50 da 7,5 y 5 por 1 son 5, esto nos daría 2,5 newtons por metro. Entonces, como el resultado nos dio positivo, la respuesta que nos están preguntando y de qué forma da vueltas el cilindro, entonces debemos responder que da vueltas en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí, que es la forma que nos da por habernos dado un valor positivo. Y aquí queremos hacer una anotación sobre las unidades de este momento de torsión, ¿sí? Porque nos está dando que en unidades estos son newtons multiplicados por metro. Tiene que tener mucho cuidado porque esto no es igual a julius, porque sabemos que newton multiplicado por metro también cuando hablamos de energía nosotros decimos que esos son julius. No, aquí decimos newton por metro, que es la forma como lo tenemos. Bueno, mostremos un poco cómo se junta una vez que sabemos cómo se mueve, entonces cuál relación hay entre las dinámica rotacional y las ecuaciones cinemáticas. Y aquí tenemos que decir que en términos generales, de nuevo, nosotros resolvemos los problemas, como dijimos, solamente para aceleraciones constantes. Entonces, recuerde que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a masa por la aceleración. En este caso es evidente que para las rotaciones nosotros vamos a aplicar y tenemos que escribir que estrictamente hablando estamos hablando de fuerzas tangenciales y la aceleración tangencial. Ahora,
a esta ecuación multipliquemos al lado y lado de la ecuación por R. ¿Qué vamos a tener? Al multiplicar por R, que sería, aquí en este caso tendríamos un ángulo recto, entonces por eso no está el seno del ángulo al multiplicar por R. Entonces lo que tenemos en este caso es un momento de torsión, y lo que estamos obteniendo entonces es que la sumatoria de los momentos de torsión es igual a masa aceleración tangencial por R, masa aceleración tangencial por R, y podemos reemplazar el valor de la aceleración tangencial por la aceleración radial y escribir que la sumatoria de momentos de fuerza es igual a la masa por R por alfa, que es el valor de la aceleración tangencial multiplicado por R. Y ahora R lo podemos meter acá, nos da masa R cuadrado por I, por alfa, pero esto nosotros ya sabemos que es el momento de inercia de ese cuerpo con relación a ese eje de rotación donde nosotros lo estamos midiendo. Es decir, el momento de torsión neto que actúa sobre la partícula es proporcional a su aceleración angular, y la constante de proporcionalidad es el momento de inercia. Entonces podemos escribir la segunda ley de Newton para el caso rotacional. Sumatoria de momentos es igual a momento de momentos de fuerza es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Y vemos que es muy parecido, análogo a la segunda ley de Newton para los casos rotacionales. Ahora, para el caso de un cuerpo extendido, no para el caso, o sea, esto estamos tomando como un pequeño cuerpo. Cuando tenemos un cuerpo extendido, pues lo que tenemos que hacer es sumar todos esos momentos sumando al otro lado, ¿cierto? Alfa R cuadrado por dm, y de nuevo esto es alfa R cuadrado por dm, alfa lo sacamos de la integral, suponiendo que es una constante, y por supuesto que en este caso lo que tenemos es el momento de inercia, Entonces, podemos utilizar estos conceptos para resolver algunos ejercicios bien interesantes. Y aquí vamos a resolver este ejercicio. Suponga que se tiene una barra rígida de longitud L que está sujeta en un punto, en un extremo, a través de un pivote que no tiene fricción. No vamos a contar con fricción. Sabemos que en este caso, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, pues la única fuerza que tendríamos que considerar sería la fuerza de gravedad, que la estamos colocando, por ser la barra homogénea, la estamos colocando en el centro de la barra. Ahora, si la barra se libera desde el reposo, cuando está en la posición horizontal, nos preguntamos cuáles son la aceleración angular inicial de la barra y la aceleración translacional inicial del extremo rígido, ¿sí? Porque cada punto va a tener una aceleración diferente. Para eso, pues tenemos que hacer dinámica y escribir. Hicimos un diagrama de cuerpo libre, ahora escribimos sumatoria de momentos, pero no hay sino un momento, el momento de esta fuerza. Estamos hablando en el momento inicial. Entonces, ¿qué ángulo hay entre la distancia que hay desde aquí hasta acá? Esto sería R, ¿sí? ¿Y qué ángulo hay acá? Un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que tau sería masa por gravedad por L medios. Masa por gravedad es el peso, esa es la fuerza, por la distancia de aplicación, L medios. Ese es el momento de torsión. Y ya puedo utilizar la segunda ley de Newton para rotaciones y decir que la aceleración angular es igual a tau dividido por I, donde I es el momento de inercia de la barra. Y reemplazamos. El tau lo tenemos de acá, es masa por gravedad, L medios, y el momento de inercia de una barra con relación a uno de sus extremos ya lo calculamos en clases pasadas, y simplemente escribimos su valor: 1/3 de la masa de la barra por la longitud total de la barra al cuadrado. Y podemos cancelar masa arriba y abajo, ¿sí? Y ajustar la ecuación, y obtenemos entonces
3G sobre 2L. Esta es la aceleración angular en el momento inicial. 3 veces la gravedad dividido 2L. Ahora nos están preguntando también cuál es la aceleración traslacional del extremo de la barra, ¿sí? Del extremo de la barra. Para eso, lo que tenemos que hacer es usar las ecuaciones cinemáticas que nosotros teníamos, donde la aceleración tangencial es igual a la distancia, que sería como del radio, multiplicado por la aceleración angular, L por alfa. Es decir, cuando multiplicamos nos da 3 medios de G. Quiero llamar la atención de todos ustedes que esto es 1,5G. Es decir, que inicialmente, en el momento inicial, la aceleración de la punta de la barra, del extremo de la barra, es mayor a la aceleración de la gravedad. Y eso tiene unas aplicaciones bien interesantes, porque nos preguntamos, ¿y si colocamos una moneda aquí, qué va a pasar con la moneda? Pues lo que va a suceder con la moneda cuando sueltes todo es que la moneda va a tener una aceleración, porque ya lo sabemos, una aceleración de caída libre, gravedad, pero la aceleración de la punta va a ser igual a 1.5G, es decir, que ella se va a separar, Y nos podemos preguntar, ¿sí?, ¿cuál sería la condición para que la moneda permanezca en contacto con la barra? Es decir, ¿dónde la tengo que colocar para que ella mantenga todavía en contacto para la barra? Entonces, para un punto arbitrario, podemos calcular esa aceleración sobre la barra. La aceleración tangencial será igual a R por alfa. ¿Sí? Acuérdense que alfa es igual a 3G sobre 2L. Escribo 3G sobre 2L por R. ¿Sí? Y lo que queremos decir, para que la moneda se mantenga en contacto, es que en ese caso, esta aceleración debe ser igual a G. Cuando esta aceleración sea igual a G, entonces la moneda estará en contacto. Usamos esta parte, ¿sí?, y podemos calcular entonces R y decir que para ese caso R debe ser igual a 2/3 de L. Es decir, si divides esto en 3 pedazos, coloca la moneda a 2/3, ahí todavía, ahora sí, ella va a permanecer en contacto cuando el sistema se libere. Un ejercicio más, resolvamos un ejercicio para mirar las aplicaciones. Tenemos este cilindro con una masa M, un radio R, que puede girar libremente alrededor del eje que pasa por el punto O. Aquí hay una cuerda que vamos a considerar una cuerda ideal, sin masa, o sea, muy ligera, y que no sea larga, no se encoge. Y aquí hay un cuerpo M que está colgado. Hacemos como siempre un diagrama de cuerpo libre. Para el cuerpo que está colgado tenemos hacia abajo masa por gravedad, hacia arriba la tensión de la cuerda, y a la polea que tiene una masa M y un radio R, allí se está ejerciendo una fuerza que es igual a tau. Y nos preguntan cuál es la aceleración angular de la rueda, cuál es la aceleración lineal del objeto y cuál es la tensión de la cuerda. ¿Cómo resolvemos esto? Pues es un problema de dinámica. Hacemos sumatoria de fuerzas es igual al momento de inercia por la aceleración. Podemos despejar entonces que alfa es igual a la sumatoria de momentos sobre I, pero momentos para la rueda solamente tenemos T multiplicado por R sobre I. Tenemos alfa. Ahora, para el bloque podemos escribir sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por gravedad menos la tensión es igual a masa por la aceleración del bloque, por la aceleración del bloque. Entonces, de ahí obtenemos la aceleración del bloque, pasamos a dividir esta masa, me daría masa por gravedad menos la tensión dividido la masa, ¿sí? Son los resultados que los vamos sacando de nosotros aparte. Ahora, es evidente que si la cuerda no resbala
de la polea, entonces es la aceleración de la cuerda, es la aceleración tangencial en este punto. Y por lo tanto, esa aceleración es igual a R por la aceleración angular de la polea. A es igual a R por la aceleración angular de la polea. Entonces, podemos colocar ese alfa, lo traigo de allá y lo escribo aquí, me da T por R cuadrado sobre I. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar por otro lado este señor que tenemos acá, A, y escribimos entonces esto es igual a masa por gravedad menos la tensión sobre la masa. Y de esta ecuación que nos ha resultado, nosotros podemos entonces despejar la tensión. ¿Sí? Mire, paso masa a multiplicar allá, me da masa, me da T, R cuadrado por la masa. Este I lo paso a multiplicar aquí, me da I por masa por gravedad menos tensión por I. Y si reorganizamos la tensión, la paso a la izquierda, me va a quedar tensión por I más, lo factorizamos, R cuadrado por M es igual a I mg. Ya puedo despejar tensión y decir que tensión entonces es I mg dividido I más R cuadrado por M, factorizamos I, me va a quedar 1 más M por R cuadrado sobre I. Y la aceleración, como tengo la tensión, puedo ir a reemplazar acá, ¿sí? Que ya tengo el valor de la tensión y hallar la aceleración. Cuando lo reemplacemos, te va a dar, hace el reemplazo y te va a dar gravedad 1 más el momento de inercia dividido la masa de este cuerpo por el radio de la polea al cuadrado. Entonces, hemos encontrado lo que nos han pedido: la aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal y la tensión de la cuerda usando los métodos dinámicos que estamos estudiando. Bueno, aquí le dejamos un ejercicio para solución de los estudiantes. Un ejercicio para la solución que deben hacer como trabajo independiente.